En este conflicto, cuando se habla de tres facciones, en realidad estamos hablando de dos, ¿no? Se habla del Estado Islámico, obviamente, de estos grupos, no es solamente el Estado Islámico, muchos otros grupos que están militando, apoyados ciertamente desde afuera. Después tenemos al Ejército Nacional, ¿no?, intentando que no sea tomado el país, ¿no?, y defendiendo en definitiva al pueblo. Y esta tercera facción de la que se habla, que es la oposición moderada, que no existe, en la práctica no existe. Es decir, esto en sus comienzos, en el 2011, eran algunos focos, ¿no?, de la sociedad, de grupos que estaban ciertamente descontentos con el régimen, pero no eran la mayoría y no tuvieron protagonismo. Fueron desde el comienzo usados por estos grupos fundamentalistas y por estos intereses de afuera, intereses económicos y políticos que ciertamente no buscan la democracia del pueblo, ¿no? Por eso digo, cuando se habla de oposición moderada, se está hablando de un personaje que no existe. Hermana, ¿qué pasó en Siria? Digo, siempre se la tomaba como ejemplo que dentro de Medio Oriente era la más occidentalizada, la que no tenía este tipo de problemas, donde convivían cristianos con musulmanes, y hoy justamente es eje de uno de los problemas geopolíticos más grandes que tiene, me parece, el mundo, y usando el Estado Islámico como excusa para bombardear, por ejemplo, Alepo. Sí, digamos, el asunto es complejo porque además no son cuestiones de coincidencia, ¿no? Siria era un país muy rico, un país en el que había mucho progreso económico, pero además mucha independencia económica, ¿no? Era un país que no necesitaba de nadie. Un país además donde se vivía cierta libertad religiosa, en el sentido de que el gobierno de Bashar el-Assad es gobierno laico, si no ha impuesto la ley islámica como ley civil. Entonces, por eso también se favorecía un poco los derechos de las minorías, también entre ellas el cristianismo. Por eso un país que realmente era atrayente para los poderosos de este mundo que piensan solamente en dinero y en el poder, ciertamente Siria era un país atrayente, con muchos recursos naturales, mucho petróleo. Por eso lo que la misma gente dice allí es que esta guerra no ha comenzado propiamente en el pueblo, sino que ha sido maquinada desde afuera, planeada desde afuera, con objetivos económicos y políticos. Incluso están utilizando, manipulando a estos grupos fanáticos, a estos grupos fundamentalistas, que sí tienen un objetivo religioso y que es acabar con el cristianismo. Ciertamente, la persecución religiosa se está dando desde el 2011, desde que esto comenzó, ¿no? No es que comenzó de una manera y después tomó tinte terrorista, tomó tinte de persecución. Esto fue así desde el 2011. Estos grupos que ingresaron al país desde afuera tienen como objetivo acabar con todos los infieles, es decir, los cristianos y todo lo que se le parezca. También los musulmanes... Claro, este grupo de yihadistas también. Claro, los musulmanes que vivían en Siria con nosotros, con los cristianos, gente muy moderada, gente muy abierta, muy tolerante, también de alguna manera perseguidos. Y hermana, ¿por qué Estados Unidos no quiere al Assad, por ejemplo? Bueno, yo no es que sea una experta en el tema, en el conflicto Oriente Medio, ni nada. Simplemente uno ve lo que se vive allá, como digo, la situación que se vivía antes. Uno escucha también las declaraciones, por ejemplo, de los obispos, ¿no?, cuando están hablando muy fuertemente justamente contra los poderes occidentales o contra quienes están apoyando esto, porque en definitiva no están buscando el bien de la gente, ciertamente. Lo que quieren es, los que están contra el poder, contra el régimen, quieren que caiga el gobierno. ¿Por qué? Bajo capa de que el pueblo quiere democracia. Cuando el pueblo árabe tiene otra mentalidad. O sea, nosotros como occidentales intentar exportar nuestras democracias a Oriente normalmente no funciona. Por eso termina siendo una falsedad. No se está buscando el bien del pueblo ni la democracia. Se están buscando en el fondo intereses económicos. Hermana, cuando uno ve a través de las redes la muerte misma, ¿no? Edificios destruidos, hospitales, iglesias, mezquitas, niños, la mayoría niños, ¿están así? ¿Están tan feo? ¿Es tan crudo? Yo creo que es mucho más que lo que se puede ver en las noticias, ¿no?, y en las fotos. Porque además pensemos que esto se está viviendo desde hace casi 5 años de manera permanente. O sea, tenemos en Alepo probablemente, que es donde estamos. Nosotros, la familia religiosa del Verbo Encarnado, tenemos nuestra misión allí en el obispado de Alepo, en la catedral.
Estamos viviendo guerra en plena ciudad desde hace casi 5 años. Es permanente, absolutamente, día y noche, ¿no? Y eso es la vida cotidiana de nuestra gente, la vida cotidiana de nuestros cristianos, de la gente que igual sigue viniendo a misa, incluso diaria, todos los días, de los chicos que siguen yendo a la escuela, aún exponiéndose y esquivando balas. También uno ve ahí la fuerza de esta gente, la fuerza que les da la fe, no hay otra explicación para esto, ¿no? O sea, ver que están viviendo esa situación y durante años, y verlos sonreír como sonríen, y verlos que pueden aún así ser felices. Es más felices que antes, en cierta manera, ¿no? Porque es cierto que en cuanto a lo material lo han perdido todo, pero se han aferrado a la fe y se han fortalecido en la fe, ¿no? Y esto es lo que justamente les da esa fuerza, ¿no? Esa visión que tienen para darse cuenta que, bueno, realmente la vida es corta, se puede terminar, y se termina realmente un día. Y bueno, nos tenemos que preparar para el cielo, que es lo más importante, ¿no? Ellos lo ven así, lo viven de esta manera, lo viven con mucha paz, con mucha tranquilidad, es admirable. Esta crisis humanitaria se nota mucho por estos días con la cantidad de justamente inmigrantes sirios que quieren ingresar a Europa. Ahora, el pueblo árabe, los del Golfo Pérsico, donde hay mucha riqueza, Kuwait, la propia Arabia y demás, ¿le han dado la espalda a los musulmanes sirios, al resto, porque ellos los podrían acobijar también? No, ciertamente estos países, sobre todo los países del Golfo, países con muchos recursos y mucho progreso económico, no están recibiendo, tienen las fronteras cerradas y no están recibiendo refugiados, ¿no? Por eso es que el tema de los refugiados también es delicado y tampoco es el tema, ¿no? Porque ahora en los medios se habla solamente de los refugiados, que hay que asistir, lo que hay que atender, lo que hay que abrir la frontera. Está muy bien, pero no es el punto principal. Vamos a la fuente, o sea, hay que parar esta guerra, hay que parar esta persecución. Porque si no, refugiados vamos a seguir teniendo siempre, ¿no? Es lo que dijo este chico sirio en los medios, cuando habló, este chico adolescente dijo, no queremos ir a Europa, queremos seguir viviendo en Siria, estábamos muy bien, paren la guerra, ¿no? Por eso realmente ir al fondo de la cuestión y ver que se pongan las medidas eficaces, como dice el Papa Francisco, poner las medidas eficaces para que esto realmente se termine. Para terminar con la guerra hay que terminar con el Estado Islámico. Digamos, para terminar con las guerras, o sea, decir así, yo diría, para terminar con las guerras habría que terminar con el mal en el hombre, ¿no? Y eso empieza por cada uno. Yo digo, nosotros no estamos en guerra, pero si cada uno de nosotros vive haciendo el mal, está cooperando con la guerra. O sea, si yo quiero hacer algo desde acá, donde esté, a miles de kilómetros, quiero hacer algo por la paz y tengo que hacer el bien, tengo que vivir el bien, ¿no? Esa es la manera en que se difunde el bien y que se alcanza la paz. Por eso también hay que, yo creo, rezar mucho, porque no es solamente, bueno, acabar con el Estado Islámico, es rezar mucho para que se conviertan en estos corazones, ¿no? Que realmente se busque el bien de las personas y no el interés personal, que es lo que se está buscando en definitiva, por un lado o por el otro. Hermana, la guerra se vive más en Alepo, ¿es muy distinto a lo que sucede en Damasco, por ejemplo? Es distinto, sí. En Damasco está más atacada la periferia, pero no tanto el centro de la ciudad. Es decir, Alepo está muy castigada porque el objetivo justamente es que caiga la ciudad de Alepo, es tomarla. Si cae Alepo, si llega a ser tomada, cae el régimen definitivamente y se termina para el cristianismo.